que digo. Bienvenidos, bienvenidos a Roatán. Mi nombre es Mateo Ordina. Yo remo, remo y remo para que mi mujer no me dé una paliza. ¡Yeah! Bueno, alguien levantó con ánimo. Buenos días, buenos días. Yo remo como una niña. Así mi mujer se pone feliz. A la izquierda, capitán. Cuando le doy una. Mateo, a la izquierda. Estamos aquí remando en las aguas hondureñas desde la isla de Roatán. Buenos días, buenos Mateo. días. Bueno, pero hay un tumbado mexicano ahí tocando. Bueno, no estamos en México. Pero la música es mexicana. Bueno, estamos aquí. ¡No manches, güey! Estamos aquí remando porque en el día de hoy pensamos que vamos a empezar con snorkel. No hay una mejor manera que economizando, ¿cuánto? Como $80. ¿Qué hicimos? Cuando llegamos más cerca van a haber muchos barcos, ¿no es cierto? Con $35 por persona uno toma la excursión y va a hacer snorkel porque el barco sale para ahí, como ven está muy cerca. Y vas a poder ver la segunda arrecife más grande del mundo. Pero nosotros, como nos gusta economizar, el alojamiento nos dio una hora al día en la mañana kayak gratis. Entonces, como está tan cerca el arrecife, Cuidado con las piedras, ¿eh? vamos con el kayak, lo estacionamos en una boya, lo atamos y hacemos snorkel, cero costo, con un poco de... Cero punto, no, que yo estoy acá remando como un tigre. El tigre Mateo, Mateo el fuerte. Uy, estoy viendo de acá como unos peces naranjas. Fíjate un poco. Peces naranjas. Exóticos ahí, míralo. Son buceadores. Ahí están. Driver, hola. Bueno, básicamente estamos en la isla de Roatán, que es el punto más turístico de Honduras. La isla tiene 46 kilómetros y hoy vamos a también recorrerlo. Es conocida por las playas y el buceo. Uno puede venir acá y hacer los cursos de buceo y tener el certificado por un precio mucho mejor que en otras partes del mundo. Hoy vamos a hacer snorkel, así que voy a ayudar un poco y si no quedamos hablando todo el día. Ahí vamos. ¿Para qué tengo que hacer aproximación? Porque yo soy el capitán el que va atrás es el capitán. Bueno. Oh. Pará. Tengo que hacer aproximación boyal, que es cuando uno se aproxima de la boya. Boyal. Uy, lo di vuelta. Agárralo con la pala. Buah, no puedo creer lo que hice. El capitán. Ahí está. ¿Para qué hacer aproximación? Ahí está, ahí está. El capitán es mi primera chamba. Mi primera chamba. Listo. Bueno. Ahora. ¿Quién primero? ¿Yo? Sí, nosotros somos el modelo económico de navegación, que es cuando uno trae solo un snorkel, no alquila otro, para hacer economía asegurada dentro de un tour retroactivo de buceo sinfónico viendo peces imaginarios. Entonces primero va Lisana Imaginarios, que no hay peces. y después voy yo. Preguntarán qué estoy haciendo. Ese es un sistema de ¿Anti-inundación? y de snorkeamiento, o sea, ella va a poder hacer snorkel flotando, gozando de una flotación normativa sin necesidad del nadamiento, que es el movimiento de las patas y los brazos para movimentar el cuerpo dentro de una región acuática sólida semiárida. Lo explico así más simple para que la gente lo entienda. Simple, sí. Si vengo a entrar ahora en conceptos biológicos marítimos, podemos perdernos toda la tarde. Dicen que este es el arrecife más increíble que tiene toda América. Y realmente acá abajo hay otro mundo. Y no fuiste todavía. Pero es lo que dicen. Y que es muy profundo y es mucho más grande que todos esos arrecifes que ya vimos en otros países, que los puedes tocar prácticamente con los pies. Acá no vas a poder. Primera chamba.
Recuerdo el día que me enamoré, así que tirate y sentí, digamos, la potencia de un momento histórico en tu vida. No des vuelta al barco, no, por favor. Saltá de una. Go. Oh. Mi primera chamba. ¿Y vos? ¿Quedas ahí? No puedo la embarcación. Bueno. 1, 2, 3. ¿Cómo te fue? Muy bien. Y vi un pez así. ¿Querés ir conmigo? Bueno, voy a ver, echar un vistazo. Está buenísimo. A ver qué tal. Ahora viene el momento más difícil del paseo. Que Lisana pueda volver al kayak. Vamos, Lisana, tú puedes. No creo. Tú puedes. Bien. Lo pudo. Más rápido. Más rápido que una tortuga. Más ágil que una lechuga. Ah. That's adventure. I said Martin. Yes. Ah, hello. Llegamos. Ay, Wow. no siento los brazos. Y esta aventura recién comienza. Quién sabe, ahora, Lisana, nos vamos a dar una vuelta por la isla. ¿Qué te parece? Wow, no siento nada. No te caigas. Vamos. ¿Vamos? Me peino un poco y vamos. Mientras Mateo va a alquilar un scooter, voy a mostrar la playa. Estamos en West End. Esta es la playa pública. Y nos quedamos acá porque hay mucha opción de restaurante, bares, más vida nocturna. Digamos, nosotros no salimos, pero hay supermercado, todo lo que necesitas. Ahí está la playa. Es hermosa. Y también dicen que allá hay corales. Vas un poco nadando y ya puedes ver cosas. Y salen excursiones y todo de aquí. Pero ahora vamos a ir a West Bay, que es la zona hotelera y la más linda de la isla. Por lo menos eso es lo que dicen. Que la playa más linda es West Bay. Ven, recuerdos. Ahí está Mateo firmando los papeles. Muy bien. ¿Tenemos moto, mi amor? ¿Estás listo? Casi listo. Me falta un detalle para protegerme las lentes de contacto. Bueno, compré ¿de unos dónde anteojos. sacaste eso? ¿Qué? Ah, bueno. ¿No te gustó? Muy lindo. Para protegerme. Es que fue el único que encontré en la tienda. No había otro, te juro. Quería comprarme uno un poco más que sea mi estilo, pero era lo que había. Y yo sé que si iba a manejar me iba a hacer mal los ojos. Wow. ¿No te gustaron? Hermoso, mi amor. Lindo. Vamos. Bello. Total es para proteger nomás, no es para quedármelo. Ahí vamos. Yuhu. Yuhu. De Ushuaia, Alaska. Ahí vamos. Nos han pedido. Ahí estamos. Ahí vamos. Es lo primero que vamos a hacer, Lisana. ¿Vos querés ir a West Bay o querés ir a Cauce Hall? West Bay es la playa más linda de la isla. ya Cauce Hall es la capital. Ya dije a la gente que vamos a West Bay. Bueno, entonces vamos. ¿Para qué pongo el guiño? Creo que a la gente le gustó su anteojo. No, pero yo fui a la tienda y pregunté, ¿tiene anteojo masculino? Y me dijo, me quedan solo estos. Y no me quedó otra porque si no, no puedo manejar. Porque tengo las lentes de contacto rígidas y me hace mal. ¡Ay, perdón, señor! ¡Yuhu!
Bay y se nota realmente que es más... Allá es la playa pública, creo. ¿A dónde? Allá. ¿Y para acá qué habrá? No sé, pero se nota ya más así resort. Sí. Señor, disculpe. Hola, hola. ¿La playa para dónde queda? Aquí la playa pública. Muchas gracias, señor. Ahí, Muy ahí, amable. A la derecha hay un parqueo grande y ahí está el pública. Relajado. Gracias, señor. Un abrazo. Despacio y seguro. Gracias. Hay gente que me mira y se ríe, no sé por qué. ¿Por qué será? Llegó la estrella con su anteojo. Y ahí vamos llegando. West Bay. Wow. Uy, qué impresionante esto. Qué playa grande. Gigante. Wow. Mirá lo que es el color de esa agua. Esto sí es, como ven, playa de resort. Así. Claro. Mirá, de ahí vienen los tours. Para allá hay un montón de hoteles, restaurantes. Mirá, mirá, mirá. Increíble. Claro, hasta acá para quedarse tenés que venir como un hotel. Capaz que haya Airbnb también, ¿eh? Yo miré, había, ¿eh? ¿Sabes? Había también económico. O vienes a pasar el día. Acá también ofrecen taxi acuático que te lleva de la otra playa acá. Ajá. No, mirá lo que está esta agua. Por Dios. Y el clima acá en la isla es siempre caliente, ¿eh? Sí. Hace 30 grados ya a la mañana cuando te despertás. El agua es calentísima. Está la verdad que es muy bueno este lugar. Está hermoso. ¿Qué habrá allá para el otro lado? ¿Querés ver? Vamos a explorar. Hay algunas cosas acá de Honduras que nos voló la cabeza. ¿Te lo vas a poner vos? Te quedan mejor a vos que a mí, creo. Ah, Che, pero diciendo algunas cositas rápidas, hay algunas cosas acá de Honduras que nos voló la cabeza. La primera es que llegamos acá en un avión que, bueno, se movió un montón. Tuvimos miedo, hay gente que se puso a rezar alto. estuvimos como 3 asientos de la última fila del avión. A mí me bajó la Y presión. de repente empezaron 10 mujeres, cada una a rezar su propio rezo. Y se sonaba súper alto. Como en una iglesia estábamos, más o Pero menos. cada uno rezaba su propio verso. Sí. Entonces era muy curioso esto. Pero lo más loco de todo era que esa gente estaba hablando en inglés. Yo decía, en inglés, deben ser de Estados Unidos. Y cuando llegamos acá a la isla, que es una isla hondureña, la mayor parte de la población también hablaba en inglés. Y empecé a preguntar, ¿vos de dónde sos? De acá, de Honduras, me decían. ¿Pero cómo? ¿Por qué hablan en inglés? Y ahí nos contaron la historia. Resulta que esta isla fue colonizada por Inglaterra. Y hay una comunidad muy grande, los nativos de acá son afrocaribeños. Y el primer idioma de ellos es el inglés. Entonces en casa los papás, la mamá con sus niños hablan todo en inglés. Y en la escuela aprenden el español. Por eso también se llama West Bay, Claro. West End, o sea, todo está en inglés. Los nombres están todos en inglés. Sí. Y la verdad que nosotros con Lisana quedamos como recontra sorprendidos que en Honduras, un país hispanohablante, haya una isla que sea del país y que el idioma prácticamente oficial sea el inglés. Eso fue algo... no lo podía creer. Los cachetes de Mateo. Ah. Después lo más curioso también que cuando llegamos, ¿saben la parte esa donde tienen que controlarte la mochila, bueno, el equipaje, si no estás trayendo nada peligroso? Una policía nos paró y nos preguntó si Lisana era mi hija. Y Mateo dijo no. Y la señora le digo, no, soy su novio. Y entonces la chica se puso re nerviosa. Yo le dije, no te preocupes, ya hubo gente que me preguntó si era el abuelo. Mentira. Para que no se sienta mal la chica, ¿viste? Ah. Mira, Lisana, eso es algo que nunca hicimos, andar de moto. Mirá lo que es el color del agua. Es una locura este lugar. Miren acá qué loco, todos los corales para arriba. O Claro, sea, era el todo antiguo. tapado de agua ahí antiguamente y se secó. Quedó el coral muerto y todo el mundo viene acá a hacer... Wow. Yo dije que no voy a nadar, pero ahora sí voy a nadar. Mirá lo que son esos peces. Perdóname, pero yo voy. ¿Te vas a meter al agua? Sí, porque hay unos peces Bueno, que necesito ¿vas a grabar. hacer snorkel? Sí. Bueno, dale.
Vos podés ir a la sombra si querés. Acá, mirá. Vamos acá. Mirá lo que es esto. Piedra de coral, ¿eh? Massage. Maybe massage the back. ¿Cómo? Masaje relajante. Por, Tenemos una demostración. por curiosidad, ¿cuánto cuesta el masajito? De espalda lo tenemos a $20. ¿$20? Muy rico, todo de aquí. Los sobamos, los manos, los brazos. Relajante. Yo los doy 2 minutos gratis para que ustedes prueben también. La muestra es gratis. ¿Como el señor? Sí, ven y siéntate. ¿Es $20, 20 minutos Ah, sí, de espalda? sí, pero lo voy a regalar 5 minutos para que prueben mi mano. Bueno, Muestra gratis. no, porque estoy con unas contracturas Ajá, acá en la espalda que no se dan una idea. ¿verdad? Sí. Si mi señora me deja, ¿no? Con mucho permiso. Porque viste que Qué mi bonito, señora, ¿verdad? ella me cuida. Tenemos trenza también para ella. Ella me cuida. Parece puro modelo. Mi señora se va a ir a nadar y el señor Va a se- hacer masaje. nos arreglamos los masajes. Uy, estoy contracturado ahí, ¿no? Bastante. Dios mío. Uy, qué maravilla. ¿Usted es de aquí de la isla? Somos de la Mosquitia. ¿Su idioma? Así, cerca a Nicaragua, pero pertenecemos a Honduras. Pero usted habla inglés, ¿no es cierto? Sí, Porque acá hay gente que habla en inglés, bastante. pero es de Honduras. Es de Honduras. Yo Es que quedé, la yo quedé gente de sorprendido aquí- con eso. La gente de aquí, el dialecto de ellos es criol inglés. Creole English. Exactamente. Qué interesante. Ay, 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 ay. Ay, Dios santo. Mateo me pide masaje, pero no tengo fuerza. No tiene fuerza. No, que la señora tiene las manos fuertes. che. Trabajo esto 12 años. Qué maravilla. Sí. Me encanta mi trabajo. Trabajando cerca de la playa. ¿Sabe para usted, hermoso? ¿Puedo ir al lago? Sí, mi amor. O sea, acá Un estoy. montón de pescado, ¿no? Déjeme acá que estoy en buenas manos. Déjame acá. Los dejo como nuevos. Se lo contrato, señora, el masaje, ¿eh? Dale nomás. Estoy en buenas manos. Ay, qué relajado me siento ahora. Esa mujer tenía manos milagrosas, la verdad. 4 años viajando y nunca me hice un masaje en la playa. Lo que me venía perdiendo. Háganse uno, ya van a ver qué maravilla. De Lisana se me perdió 8. ¿Dónde se me metió esta chica? Espero que no se la haya llevado ningún tigre. Ahí apareció, miren. Ahí está. Ahí. ¿Estás vivo? ¿Ah? ¿Ah? Esta fue la mejor decisión que tomé en mi vida. ¿Estás aquí con nosotros? No sabes cómo me siento, Lisana. Qué bien. Me siento como nunca antes me había sentido en la vida. Eso es algo que no te puedo ofrecer como esposa, pero sí te puedo pagarlo. Me aflojó todo. Qué bueno. Seguimos el paseo. ¡Woohoo! ¡Yujú! ¡Woohoo! ¿Para dónde vamos, Lisana? A Coxenhol, Coxenhol. Para la izquierda, me parece. la capital. Vamos a la capital, que es el pueblo más poblado. La isla en total tiene como 110.000 habitantes, bastante. Y allá en la capital hay un lugar que queremos visitar. Primero intentamos llegar y ahí le contamos. Bueno, vamos. Así que, ¡uy! Ahí vamos. Acá estamos pasando
donde viven lo que les dicen aquí a los isleños. Estas son las casas típicas de acá de la isla y son los afrocaribeños. Son los que les comentaba antes que hablan en inglés. Mirá la iglesia Lisana, Church of God Universal, la iglesia universal del reino de Dios, que es la religión de los isleños. Son cristianos. Mirá, Elisana, llegó tu momento. Más esperado del video de Elisana. Sacarse la foto con la letrita. ¿Querés parar? Hay que sacarse, ¿no? Bueno. ¿Sacaste la foto con tus anteojos? Listo. Con anteojo y todo. Bueno, con estilo. Mirá cómo es la playa acá. Qué loco. Muy diferente del otro lado. Mirá. Allá se ven unos chicos haciendo snorkel también. Y bastante viento acá. Es como una reserva biológica que se puede también interactuar con el animal. Correctamente. Él es Yedriel. Yedriel es de Honduras, pero es nativo de la isla, ¿no es cierto, Yedriel? Sí, yo soy Tu nativo idioma, de la isla. tu idioma es el inglés. Es inglés y el español. ¿Y también Los dos. hablas el dialecto? También. ¿Cómo se llama el dialecto de acá? Aquí nosotros, el dialecto de nosotros es el inglés caribe. Y El lo inglés que viene caribe. siendo el español caribe también. Y esto es una reserva biológica que se llama Mayan Edén. Maya Edén, porque es de la cultura maya, ¿no es cierto? Sí. Cosas que ellos han rescatado en la isla y lo cuidan. Y como podemos ver aquí, todos los animales son rescatados y son totalmente libres. Y ellos tienen un montón de comida y ellos son Y los amigables. cuidan. Y como podemos ver por aquí, Dios. estos son los tucanes, estas son las aves nacionales de Belice. Y ese es un tucán pico arcoíris o tucán pico navaja. Es Y precioso. por aquí yo tengo mi bolsa, mi mochilita pequeña y hoy es sábado. Así que ayer fue viernes, yo les di... ¿Se te fue la cabeza? Sí, ayer fue viernes, yo les di manzana como menú. Así que hoy es sábado, así que hoy yo traigo pasas para ellos. Yo siempre varío el menú con mis animales de lunes a sábado. Él Yo- hoy está comiendo banana. Y como, sí. Qué así animal que uno hermoso. puede cambiar el menú. Son Así que, preciosos. ¿me puedes Qué seguir bien. por aquí? ¿Cómo era Raniel? No. Yadriel. Yadriel, qué bien cuidado que están los animales. Se nota que están, pero Bien perfectos. rechulos. Y como puede ver, aquí hay hembras y machos. Sí. Y la hembra es más grande que el macho y la hembra tiene mejores colores que el macho. Y ellos pueden sentir sus miedos. Así que uno no tiene que tener miedo. Lisana, no tengas Solo miedo. abre las manos y ellos van a venir aquí porque ellos ya están entrenados para eso. ¡Wow, Lisana! Aquí ellos están entrenados para ello. Cada animal tiene su entrenador personal. Aquí se les enseña amor y cariño. Se nota porque está muy bien cuidado el animal. Mirá el pelo, Se está siente- brilloso. Se siente muy raro. Y así que ¿Te usted sentís rara, Lisana? no se tiene que menear, tiene que quedar como un árbol. Ellos van, quiero tratar de tener 3 de ellos. Quiero distraerlos. No. Mirá, sí, déjalo, mi amor, son re bonitos. Él sube. Ese es este es el ave nacional de Belice, pero ahí viviendo acá en la isla. Sí. Ay, Mateo, ¿qué? ¿de dónde me metiste? Un teléfono Yo sabía que... para fotos Acá, también. sí, esto, sí. Yo sabía que acá vos te iba a gustar, Lisana, porque ella ama a los animales. Y acá sabía que había una reserva biológica, no sé qué, y leí. Yo soy el entrenador personal de los tucanes. Así que yo tengo que pasar tiempo con ellos, dedicarle amor. Y cuando son bebés, tengo que tratar de acariciarlos, darles cariño para que ellos se vayan amansando. A que ellos Y también puedan los protegen de que no los casen, ¿viste? Sí, aquí se protegen todos los animales. Son hermosos. Y por acá Vamos. también vamos a ir a ver los monos. Esto es un poquito de
Herbert, esto es un poquito de cereal de manzana. Y como ayer fue viernes, yo varié mi menú. Yo le di semillas de maracuyá a los monos. Así que hoy les toca esto, lo que se llama Herbert aquí en nuestro país. Lisana, ya sé que vos amás estas cosas. Por eso quería traerte acá al Mayan Eden. ¿Te gusta, mi amor? Los monos me dan miedo. Ay, ya bien. Estos monos son amigables, ellos son felices, cada animal tiene su entrenador personal, así que no hay que tener miedo, ellos son totalmente amigables. Y ellos van a saltar hacia usted porque usted les va a dar alimento. Yo conozco cada nombre de los monos, cada animal, porque cada uno tiene un rasgo diferente a los demás. Y como puede ver, ella es Luna. Luna tiene un lunar en la parte derecha de su cara y Jojo se parece igual a Luna, pero ella no tiene el lunar. Míralo. Así que usted puede por aquí. Ay, Dios mío. Ellos van a saltar, ellos Ay, Dios mío. quieren alimento. Ahora solo extiende la mano y siempre una sonrisa, hay que darle vuelta. Siempre una sonrisa, mi amor. Y por allá hay agua para lavarlos las manos. Una vez me mordió una ardilla. Mira, mira, te chupo la mano, mi amor. Le encanta. Se siente bien gracioso. ¿Sí? Y como puede ver, ellos son los monos capuchinos y viven de 18 a 25 años. Y por allá tenemos a Pedrito. Y Pedrito saltó. él es el hijo de Luna. Y como puede ver, él sigue a la madre donde sea. ¿Ellos que son vaya. autóctonos de acá? Sí. Y Pedrito, él Pedrito. solo tiene 1 año y medio. De año y medio a 2 años. Ay, qué Y amor. como puede ver, por todo, mire, allá tenemos otro mono que está tomando una siesta por allá, en el árbol allá, no sé si lo puede ver. Tan- Y Pedrito, él gusta llamar la atención de la gente. Mira, él se revuelca en tu pelo y le gusta jugar. Así él demuestra amor. Y si él mira que él te muerde, él no muerde duro, él solo está dando caricias. Sí, vamos a mirarlo. Da Qué caricia. lindo, qué Pedrito. Y este es Pedrito. Venga, Pedrito, aquí hay para los dos. Ah. La cara de Lisana es lo más curioso de todo. No, mira Aquí hay que... para los dos. No hay que pelear. Me da vergüenza. Jo, Sí, Luna, mi amor, pero tranquila. no te hace nada. Tranquila, Luna. Mira, Lisana, miró. Ay, Se está ¿cuál? balanceando. Mateo, agarra alguno. Ahorita lo No, bajamos. quédate quietita, mi amor. Venga, tranquila. Luna. Se fue. Venga, Luna. ¿Te gustó, mi amor? Wow. Ahora vamos a la Wow. mano por acá. Son unos acróbatas. Y Wow. como puede ver por aquí, este es el árbol trompeta o la flor de guarumo. Como Este puede es ver. el árbol trompeta, que es lo que se alimentan los perezosos. Sí, esta es la planta más favorita de ellos. Wow. Y como puede ver, ellos están tomando una pequeña siesta. Y viven todos sueltitos acá. Ellos viven sueltos. Lisana. Hola. Y como puede ver, este es el macho. Mirá. Ellos tienen esa marca en la espalda. Y como puede ver acá arriba, Acaba de comer. Inflado. Wow. y como puede ver, allá tenemos a una hembra. Ellos no tienen la marca. Tiene que agarrarse. Como Más un bebé. suelto es mejor para ellos, como un suelto, bebé. Entre más suelto es mejor para ellos. The more loose you hold is more gentle for them, okay? Just support it lightly like this and then the slug gonna be very gentle. Right there, aquí está, ¿verdad? Mirá. Mirá la carita. Y este se llama Flash y tiene un hijo que se llama Turbo. Lisana, era tu sueño. ¿Cómo se siente, mi amor? ¿Pesadito? Sí. La mamá de 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 la mamá. ¿Esta es selva de ustedes también, de la reserva? Sí, esta es la selva. Como Oh. puede ver, tenemos un montón de hojas de guarumo, tenemos un montón de árbol trompeta. Y por acá abajo tenemos árbol de banano. Y la mayoría del tiempo no tenemos bananos porque los monos vienen de acá y se los comen. Y esta es la bandera de Honduras. De nuestro país, tiene 5 estrellas. A ver. Como puede ver, están las 5 estrellas. ¿Sabe qué significa eso o no? Sí, ¿Qué significa? eso significa lo que viene siendo Honduras, significa Guatemala, significa El Salvador, también significa Nicaragua, Centroamérica. Centroamérica. ¿Vamos hasta el final? Sí, vamos a cruzar todo el puente. Por allá tenemos unas estatuas mayas. Aquí estoy, yo soy el guía del parque, me llamo Yadriel. Yo te quiero dar. Y por acá tenemos lo que viene siendo estatuas. Wow. Y por acá... ¿Esa estatua es de verdad? Sí, es de verdad. Esta es la segunda copia, las originales están
en tierra firme lo que viene siendo Honduras. Esto es la isla. Entonces se encuentra en tierra firme las ruinas de Copán. Sí, sí, sí. Uf, Estoy muerto, che. hoy es un día largo. Sí. ¿Quieres comer? Vamos a comer algo. A ver si encontramos algo en el camino. ¿Qué te pareció esos animalitos, Lisandro? Una locura. Verlo tan de cerca es impresionante. Es impresionante. También quedé muy emocionado al ver esos animales. Wow. Bueno, sigamos viaje. Sí, vamos. Estamos en el centro acá. Con la moto hasta la silla, más o menos. Ah. Te faltó un poco más para poder ya comerme. Oh, Bájate, mi amor. pizza y grill. Oh, Acá no tienen comida casera de acá. capaz que sí. A ver, vamos a ver. Oh, perdón. Como unos barquitos ahí, pescadores. ¿Qué es lo La isla típico de la isla? Sí, claro. Tenemos arroz, frijoles, tajadas, ensalada. Tenemos cerdo, pollo en plancha y pollo frito. ¿Hecho con aceite de coco? Si deseas, sí está bien. Sí, porque me dijeron que acá hacen el coco hecho en la isla y es Sí. el aceite que usan para hacer la comida. Sí, cocinamos con eso. Me gustaría probarlo. Ok, está El bien. aceite. Para mí también. ¿También le va a desear? Yo quisiera... ¿cuál sería el plato tradicional? Entonces acá. Sería, aquí no lo tenemos, pero es el almuerzo catracho. Ese quiero. Ese, Dos. ese va a Sí. desear. Por la duda, ¿cuánto es? 120. En dólar tenés, ¿no? En Sería dólares serían $5. Ah. $5. Sí. Y tiene para tomar, por ejemplo, ¿cuál sería la bebida tradicional? ¿Agua de Jamaica, cosas así? Jamaica, no, Roatán, eso es Jamaica, estamos en Roatán. Sí, la verdad que la cerveza tradicional es la salvavidas. ¿Y Pero jugos? tenemos típicos que es limonada, sandía. Por ahora solamente tenemos limonada y sandía. Yo quiero sandía. Para mí Sandía. limonada. ¿Limonada? Sí. Ok, está bien, con permiso. Gracias. Muchísimas gracias, muy amable. ¿Ustedes son nacidas en la isla? Sí. ¿Pero usted habla inglés o habla español? Un poco de español, Un inglés. poco español, inglés. ¿Cómo se le dice a la persona que nace acá en la isla? ¿Isleño o nativo? Isleño. Isleño. Sí. Y al que nace en Honduras del continente le dicen carmacho. Serpeño, serpeño, o lanchano. Lanchano. Depende del departamento que se encuentre. Muy amable, ¿eh? Vamos a esperar la comida y descansar un ratito. Una siesta. Oh, mirá los jugos que nos trajeron, Lisana. Ahí la señorita nos va a sacar una foto. Gracias a usted. Espero que disfruten su bebida. Gracias. Nos vemos. Oh, qué fresco. Es granizado de sandía. Yo limonada con menta. Nosotros estábamos en West End y ahora estamos en la parte donde viven la gente nativa acá de la isla. La Los capital. precios son la mitad. Un plato, $5. Del otro ¿Qué? lado $10. Sí. Ya tú sabes Ya- dónde venir. Ya tú sabes, mi tigre, dónde venir. Pero necesitas un moto, así que al final te sale más caro. Pero Ya ya, tú que estás sabes. dando vueltas, aprovecha y Claro. come acá. En la... Le vamos a hacer propaganda, mira. La Bateo. batea. Oh, wow. Qué belleza de plato. Yo les quiero comentar algo porque ustedes dirán y verán el plato y dirán, ah, siempre lo mismo, arroz, frijoles, pollo. Y dicen, wow, qué platazo. Pero acá tiene algo muy especial. Porque la comida en esta isla es hecha toda a base de aceite de coco. Y le da un sabor diferente. Y eso viene de la cultura afrocaribeña, que son los nativos locales que viven acá. Ellos cocinan toda su comida así y el aceite lo hacen ellos mismos. No es que lo compran, sino que lo producen de forma natural. Vamos a probarlo.
Lisana ya se comió todo el plato. En cuanto yo aplicaba, Lisana ya había terminado el plato entero. Seguí hablando. Ustedes por casualidad tienen algún canal de YouTube. Sí. Mateo y Lisana se llama. Ah, ok. Si quiere invitar a la gente, a la batea puede invitarla. Claro, los invito a la batea. Estamos educados en Roatán y la de la bahía. Cuando quieran pueden visitarnos y los esperamos. Mire, la comida está muy rica, ¿eh? Y sirven comida tradicional de acá y también tienen otros platos, pizza creo. Y... Bueno, gracias Kaylin. Gracias. Un saludo y la comida está riquísima. Me alegro mucho. Ahí está, gracias. Nos agarró el embotellamiento ahora, mirá. Estamos acá parados, sin chance de seguir adelante, ¿eh? La isla se llena de autos, de motos, de todo. Acá están los chicos con la rueda, mirá. Vamos a ver si podemos pasar. Ahí vamos. Venta de ropa. Teneme la cámara, mi amor. Voy a seguir a los pibes. Ay, 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 casi se cayó. No, Mateo, espera, no tenemos prisa. No hay prisa. Bueno, con una paradita técnica para ponerle gasolina a la motico. Mirá. Oh, ¿cuánto está el litro de gasolina acá? Acá 28.50. 28. Eso da como, creo que $1 y algo me parece el litro. Sí, sí. No, como en todos lados nomás. Acá está Lisana. Está con la nariz quemada, mi amor, pobrecito. Igual. Se quemó todo, más pobre. Oh, la máquina. ¿Para que le pago? ¿Puedo pagarle con débito? Mira, le llenamos el tanque con $2. Eso fue barato. Más barato que mis anteojos. Mis anteojos costaron $2,50. Seguimos. Seguimos viaje. Gracias. ¿Cuánta gente? Wow. Claro, es sábado. ¿Cómo le va, comandante? ¿Le gustó? Es que están combinando los anteojos y el casco. No, que yo tengo lente de contacto y fui a comprarme uno y solo había este. Y le digo, bueno, deme lo que haya. ¿Qué le ha parecido? ¿Quedaron lindos? Llegamos. ¿Qué dice usted? Llegamos. Bueno, estamos llegando ya en casa donde alquilamos el alojamiento. Lo buscamos por Booking. Me parece que está muy bueno, la verdad lo recomendamos. No es propaganda paga ni nada, pero como está bueno, el precio estaba bueno también. Se lo mostramos. Se llama Sea Breeze, algo así. O Sea Breeze. Sí, Brice. Y les vamos a mostrar el cuarto. Pero antes también les decimos una cosa, que no corten el video todavía, porque vamos a hacer algo más que Lisana tenía mucho deseo de hacerlo. Sí. Que es ir a hacer snorkel a la noche con lámparas, que los tipos del barco te prenden ahí para que vos puedas ver la vida marina nocturna. Y eso es algo que nosotros nunca lo hicimos. No sabía que ni se puede hacer y aquí lo ofrecen. Y yo dije, ¿cuándo voy a volver acá? Porque en otras playas no lo he visto que ofrecen eso. Entonces yo quería mucho hacer y hoy lo vamos a hacer. Sí. Entonces vamos a llevar la cámara. Y vamos a ver si podemos filmar a la noche. Sí, vamos a ver qué son. Y realmente hay que decir que este debe ser el coral más impresionante que ya vimos con Lisana, de todos los que hemos ido. Y también hay que decir que acá la gente cuida muy bien, no solo el coral, las playas, pero también la vida marina. Tiene mucha conciencia, porque no puede ser que te tires al agua y hay 2 millones de pescados que te vienen a vos. Eso Claro. quiere decir que no los están pescando. Claro, o sea, hay tanto que usualmente uno tiene que buscar dónde hay o hasta tiran comida para que vengan, pero aquí te vas a unos metros y está lleno de peces. La gente acá tiene mucha buena conciencia. Ahí dejamos todo el desorden. Acá les mostramos rapidinho. Tiene aire acondicionado. Tiene... Ahí, mira. Ahí está, mire. No, la verdad, 10 puntos el lugar. Normalmente, estos lugares tienden a ser muy caros en la temporada alta, que es de diciembre a febrero, que es cuando llegan los cruceros. Sí. Pero ahora es baja temporada, entonces
nosotros lo pagamos como 70 la noche. Por ser la isla más cara de Honduras y qué sé yo, bien. Bueno, en un ratito nos vemos y largamos el snorkel nocturno a ver qué tal está. Aquí estamos. ¿Tenés miedo, Lisana? Sí. Nunca nadé en un océano oscuro. Yo también tengo un poco de miedo, vamos a ver. Vamos a ver cómo se presentarán las cosas. Si te muerde un cocodrilo. Mira hacia abajo, a ver si usa la máscara. Ok, tienes que ver hacia abajo.